Bien, he preparado, como me dijeron que tenía hora y media, preparar una conferencia de 1 hora. Espero que no se les haga demasiado larga, que ustedes me dicen, si se están aburriendo, hasta con que me ustedes un poco y yo enseguida acelero la diapositiva. Bien, vamos a empezar a hablar sobre el tiempo. El tiempo, o sea, cuando las personas tenemos una cierta capacidad de captar el paso del tiempo de forma directa, de percibirlo, ¿vale? O sea, simplemente, aunque no haya ningún cambio en la situación, pero lo podemos notar que ha pasado un cierto pequeño intervalo de tiempo y compararlo con un intervalo de tiempo un poquito superior o inferior. Pero en cuanto que pasan unos pocos segundos, nuestra capacidad de percibir el tiempo directamente, estamos perdidos por completo. Ya no sabemos si un intervalo es más largo o es menos largo. Me acuerdo muy bien la historia de esta gente que ha estado encerrados en cuevas durante mucho tiempo. No pasa un día que empiezan a tener unas alteraciones del paso del tiempo impresionantes. Entonces, nuestra percepción del tiempo se apoya en la percepción simultánea de cambios. Sin los cambios, entonces nuestra percepción del tiempo está perdida. Y dentro de esos cambios, lo más importante, lo que resulta ser más importante para nuestro funcionamiento, para nuestra concepción del tiempo, del pensamiento sobre el tiempo, son los cambios en el espacio. Es decir, donde vemos cosas moverse de un lugar a otro. Va a ser el sol en el firmamento, la luna, la gente moviéndose. Esta importancia del espacio para pensar sobre el tiempo se puso especialmente de manifiesto en los años 80, cuando unos lingüistas y filósofos se dedicaron a analizar un montón de patrones de habla, de patrones de expresión, de cómo la gente habla sobre el tiempo. Y encontraron que en nuestro modo de hablar sobre el tiempo usamos términos espaciales todo el tiempo. Y decimos cosas como, eso sucedió mucho tiempo atrás. Es decir, resulta que el pasado está a mi espalda. Y tengo un brillante futuro por delante. Resulta que el futuro está delante de mí. Bueno, en realidad, evidentemente, que el pasado y el futuro están en ningún lugar. Entonces, estos autores propusieron que este modo de hablar sobre el tiempo, que es como si el paso del tiempo fuera un viaje desde un lugar pasado hacia adelante, hasta llegar a un lugar futuro. Pues eso se debía a experiencias de movernos en el espacio. Experiencias que desde pequeñitos tenemos, en el cual el niño pues, vive que está en un lugar y avanza hacia adelante para llegar a otro lugar, va generando un esquema perceptivo motor de movimiento en el espacio, donde hay un lugar de origen, un camino, un destino. Y luego cuando empieza a pensar sobre el tiempo, extrapola ese esquema y lo aplica a esa dimensión de la cual, digamos, no sabe nada, y a partir de ese momento esa dimensión, ese esquema dota esa dimensión de estructura y luego ya convierte en algo porque ya tiene un origen, un camino y un destino. Bien, este punto de vista en el cual utilizamos cosas concretas, conceptos concretos como el espacio para ayudarnos a pensar sobre cosas más abstractas que no entendemos tan bien, se aplicó a continuación a todo tipo de conceptos abstractos, cosas como el poder social, la jerarquía, o la cercanía con otra persona, o un montón de conceptos, números, por ejemplo. Y en general es una visión que yo llamo de cimientos sólidos, porque lo que dice es que básicamente todo nuestro aparato conceptual, lo más abstracto, está basado, apoyado en cosas más concretas, y estas están apoyadas en unos cimientos basados en nuestros sentidos, en nuestro movimiento. Y es una visión que tiene unas implicaciones muy grandes acerca de cómo entender cómo funciona, cómo representamos el conocimiento, ¿no? Pero aquí nos vamos a centrar sobre todo en el tema del tiempo. Lo que esta visión, que vamos a llamar a la teoría de las metáforas conceptuales, porque este paso de lo concreto a lo abstracto se entiende que es una metáfora. Es una metáfora, es decir, el tiempo es como si fuera espacio. Estamos haciendo una metáfora, como si y entonces esta visión propone estas características para nuestra concepción del tiempo. Dice que básicamente si se origina a partir de experiencias sensoriomotoras, pues debe de ser universal, todo el mundo tiene la misma experiencia sensoriomotora, todo el mundo debería tener este modo de pensar sobre el tiempo, ¿no?
El tiempo es una dimensión independiente del espacio, totalmente independiente. El tiempo es lineal, por tanto podemos usar nuestra experiencia espacial para establecer esa relación lineal con el tiempo. El futuro queda adelante, debido luego a ese origen en esa experiencia moviendo hacia adelante, y el pasado queda detrás. Y además existen por lo menos dos posibles perspectivas. Puedo ver que el futuro está ahí y está delante de mí y viene hacia mí, o el futuro está ahí y yo me acerco hacia mi futuro. Tiene dos posibles perspectivas. Bien, entonces en esta charla lo que voy a hacer es que vamos a seguir este plan. ¿Bien? Es un plan un tanto ambicioso, por eso digo que la cosa puede hacerse, y creo que llevará la horita completa. En primer lugar voy a contar algunos estudios que han aportado evidencia empírica a favor de que la gente no solo habla sobre el tiempo, como acabo de contar, sino realmente piensa sobre el tiempo de esa manera. Luego vamos a explorar qué sucede en otros lenguajes y otras culturas, a ver si es verdad que la universalidad está ahí, ¿no? Y luego vamos a entrar en una propuesta de un modo un poquito diferente de esto, que yo creo que es más correcto de entender el modo en que la gente piensa en el tiempo, y que es una visión más basada en aspectos culturales. Comencemos con un poquito de experimentación básica. Como la idea es demostrar que la gente piensa sobre el tiempo como si fuera espacio, independientemente de cómo hablan sobre el tiempo. Entonces, en este experimento lo que hicieron fue evitar todo uso del lenguaje. Vamos a hacer una tarea donde haya espacio, haya tiempo, pero no haya lenguaje para nada. Y esta tarea consistía en lo siguiente. En una pantalla de ordenador aparece una línea que que se va presentando progresivamente. Aparece aquí, va creciendo hasta una cierta distancia. Puede crecer menos o puede crecer más. Y además se manipula el tiempo que tarda en crecer. De modo que en algunos ensayos esta línea crece de este tamaño muy rápidamente, y en otros tarda tiempo en llegar hasta aquí. Y esta puede avanzar todo ese espacio en el mismo tiempo corto o tardar el mismo tiempo largo en llegar hasta allí. De modo que ahí se está manipulando independientemente cuánto crece la línea y el tiempo que tarda en crecer. La tarea del sujeto a veces consistió en estimar cómo de larga era la línea. O sea, ve la línea y después se desaparece, queda la pantalla en blanco, y entonces se le dice, si aparece esta señal, dice, lo que tiene que hacer es marcar con el ratón en la pantalla el punto donde, un punto que él quiera, ¿vale? Un punto, y luego otro donde esté, o sea, que sirve para indicar cómo estima él que ha sido la línea de larga. ¿Me explico? Y si aparece otro simbolito, lo que tiene que hacer es dar un puntito donde quiera, o sea, dar un clic y dejar pasar el tiempo que él estima que la línea tardó en crecer. ¿Estoy explicando? Sí. Bien, entonces tiene una tarea de estimación temporal, tarea de estimación espacial y estimación temporal. Vamos a ver primero cómo de bueno es la gente estimando el espacio y estimando el tiempo. Aquí tenemos la distancia que realmente viajó la línea, y aquí tenemos la distancia que estimó la gente que viajó la línea. Como veis, la relación entre lo que realmente viajó y lo que la gente estima es muy buena. La gente son bastante precisos estimando el tamaño de la línea. Igual hacemos con el tiempo. Esto es lo que realmente duró, y esto es lo que la gente estima que duró. También la relación es muy buena. Pero hay cierta variabilidad aquí, hay cierto nivel de ruido, y ese nivel de ruido es el que podemos aprovechar para ver qué pasa cuando para ver la influencia que tiene lo que la línea realmente viajó en el tiempo que la gente estimó. ¿Veis? Y entonces resulta que podemos ver claramente cómo líneas que que viajan más, líneas que son más largas, la gente estima que duran más en alcanzar su final. Es decir, la gente está siendo confundida por la duración, por la longitud de la línea a la hora de estimar cuánto dura. Si hacemos lo contrario, y ponemos aquí cuánto dura la línea y vemos cuánto la gente piensa que tenía la línea de largo, vemos que ahí no hay una influencia. Es decir, el espacio
está afectando nuestra estimación del tiempo. Y sin embargo, el tiempo no está afectando nuestra estimación del espacio. Este experimento indica que el espacio es como más básico y está siendo, por lo menos está interviniendo en el procesamiento del tiempo de alguna manera. Ahora, en este otro estudio también fue muy curioso, usamos un procedimiento muy curioso. Lo que hacían era coger a una persona y vendarle los ojos y localizar un punto de luz en la rodilla y grabar mi tiempo. Y a una gente les decía, simplemente imagínate cómo era tu vida cotidiana hace 4 años, e imagínate en detalle un día típico de aquella época. La persona está durante unos cuantos segundos, 20, 30 segundos, imaginándose eso. Y en otra condición les dice, imagínate cómo será tu vida cotidiana dentro de 4 años. Y imagínate un día típico en aquella época, en esa época futura, ¿no? Y lo que hacen es, grabando esto en vídeo, miren el desplazamiento de la rodilla hacia adelante o hacia atrás. Si veis en estos resultados, se ve cómo estos son los tiempos de imaginación, se ve cómo las personas que estaban imaginándose el pasado cada vez se van echando hacia atrás. Y las que estaban imaginándose el futuro cada vez más se van echando hacia adelante. Por lo cual, el experimento anterior era relevante la cuestión de la independencia del espacio-tiempo y su linealidad y demás, y este nos indica dónde está situado el futuro, dónde está situado el pasado. Y esto de que con respecto a si el futuro está delante y se nos acerca, y el pasado se aleja hacia atrás. En este otro estudio a la gente le preguntaron piensa o bien hacia adelante o bien hacia atrás, es decir, piensa hacia el futuro o hacia el pasado, exactamente en un mes o en un año a partir de ahora. Y le dijeron, estima cómo de lejos te parece. Una escala de 1 a 10, está muy cerca, está muy lejos. Los resultados indican que las estimaciones que da la gente son mayores para cuando están pensando sobre algo del pasado que para cuando están pensando sobre algo que está en el futuro. Algo que objetivamente está a la misma distancia temporal de nosotros, entonces si es en el futuro lo vemos más cerca, como si nosotros lo estuviéramos moviéndonos hacia él para llegar a ese punto. En cambio el pasado va quedando atrás y parece más lejano. En un experimento de este mismo estudio, para mostrar esta misma idea, lo que hicieron fue coger y antes de preguntarle esto a la gente, ponerles a observar una imagen que está cambiando, de forma que te da la ilusión de moverte hacia adelante o de moverte hacia atrás. Como si fueras en un coche y estuvieras viendo que todo va pasando. Los árboles van pasando para atrás, las casas van pasando para atrás, ¿vale? O en la otra condición, todo va para allá como si fuera en un coche marcha atrás, ¿no? Después de 25 segundos así, 24 segundos, les hacen la misma pregunta de antes y encuentran estos resultados. Claro, como la gente cuando se está moviendo hacia adelante, cuando tiene la impresión de moverse hacia adelante, de nuevo encuentra el resultado de antes, de que el futuro parece más cercano que el pasado. Cuando te mueves hacia detrás, ahora es el pasado lo que te parece más cercano que el futuro. Todos estos son estudios que indican, que apoyan esta idea de que el espacio es muy importante a la hora de nosotros pensar sobre el tiempo. Bien, entonces la evidencia que os he presentado apoya estas afirmaciones de la teoría de metáforas conceptuales. Y no he entrado en estas otras, donde la idea de la perspectiva, otro estudio han demostrado que no solo hay 2 perspectivas, sino que hay más, etc. Pero vamos a dejar esta temática de momento. Y ahora nos vamos a centrar en el resto de la siguiente parte de la charla sobre la cuestión de la universalidad, la cuestión del origen de este modo de pensar sobre el tiempo en las experiencias perceptivo-motoras y si realmente está la experiencia perceptivo-motora, pues la cuestión de si es universal. Claro, uno dice, ¿de qué otra manera podría uno adquirir este modo de pensar sobre el tiempo? Bueno, hay un modo evidente y es a través del lenguaje. Pues, como hemos dicho, la gente habla del tiempo como si estuviera en ciertos sitios del espacio. Si yo escucho a gente decir que las navidades se están acercando, que la infancia quedó atrás, etc., a través de lo que oigo, eso me puede hacer representar conceptualmente el tiempo de esa manera. Bien, esto nos lleva a una predicción muy interesante. Si encontramos lenguaje
donde se hable del tiempo de otro modo distinto. Esa gente debe pensar sobre el tiempo de otro modo distinto. Entonces, existen esos lenguajes. En este estudio de Hasperman se revisaron esta enorme cantidad de lenguajes, que además son de familias lingüísticas muy diferentes. Las conclusiones del estudio son muy claras. En primer lugar, en todos ellos se habla del tiempo como si fuera espacio. Y se defiende que esto se puede decir que prácticamente es universal, por lo menos atendiendo a esa muestra tan grande de lenguaje. En la inmensa mayoría de los casos se utiliza el eje frontal. El futuro está delante, el pasado está detrás. En muy poquitos lenguajes se utiliza el eje vertical, pero por lo menos hay un caso que lo hace así, que es el chino, donde es estándar referirse al año pasado como el año de arriba y el año que viene el año de abajo. Estamos usando el término el espacio vertical. Y en ningún caso, ningún idioma del mundo habla del tiempo a lo largo del eje izquierda-derecha, diciendo cosas como la semana de turismo está a nuestra derecha, o que las navidades quedaron a nuestra izquierda. No se hace en ningún lenguaje. ¿No? Bien, pero bueno, por lo menos hemos encontrado el chino. ¿Piensan los chinos verticalmente sobre el espacio? Pues Lera Brodensky, que es una de las investigadoras más importantes en esta temática, hicieron este estudio con hablantes de chino y hablantes de inglés. En esta tarea lo que hacen es presentar en la pantalla del ordenador dos fotografías, que son dos fotografías que tienen una relación temporal. Puede ser una persona en dos momentos de su vida, puede ser un plátano entero y después un plátano ya comido, un bocado, o una variedad de pares de fotografías donde hay una relación temporal clara. Y a veces aparece primero la que temporalmente es primero, o a veces aparece después, o sea, puede aparecer esta primero y luego esta. La tarea de la gente es decir si la segunda va antes o después de la primera. Entonces, aquí el punto clave es entender cómo se dan las respuestas. En la condición que nos interesa ahora mismo, se puso el teclado, donde están las teclas de respuesta, se puso en vertical. Y la gente tenía que presionar una tecla superior o una tecla inferior para decir si era antes o después. Y se comparan dos situaciones. Una situación en que la respuesta se pone en un orden canónico, que en este caso es el orden que esperamos que sea especialmente fácil para la gente que habla ese idioma. En concreto, cuando se pone el antes arriba y el después abajo, ese es el orden canónico para el chino, ¿verdad? Esperamos que esa organización la gente la vea más fácil, le sea más fácil, y entonces haga que sus tiempos sean más rápidos en la tarea a la hora de responder. En cambio, si le hacemos decir después con la tecla arriba y antes con la tecla de abajo, eso será menos natural si realmente piensan verticalmente sobre el tiempo, y entonces les enlentecerá en la tarea. También usaron una manipulación, un teclado horizontal, y aquí se tomó como hipótesis que el orden canónico es antes a la izquierda y después a la derecha. ¿Vale? De momento luego hablaré sobre el eje horizontal, por esto lo vamos a dejar. Fijaros entonces lo que sucede con el eje vertical. Estos son los hablantes de inglés y estos son los hablantes de chino mandarín. Los de inglés no tienen ninguna diferencia entre son igual de rápidos dando de la tecla en orden canónico o no canónico, mientras que los chinos claramente son más rápidos con el orden canónico. Vale, indica que los chinos sí. ¿Quién sabe sobre el tiempo en términos verticales? ¿Vale? Si os dais cuenta, también en términos horizontales de izquierda a derecha, pues digo, entraremos en eso luego después. Pues poco tiempo después, en un estudio se analizó un lenguaje que no estaba en la muestra enorme de lenguaje de Hasperman, que es el aymara, que se habla en toda esta zona de Bolivia, Perú y Chile. Y este lenguaje tiene la peculiaridad de que hablan del tiempo de un modo que nos choca, y es que utilizan un término espacial, naira, que significa ojo, vista, y también significa enfrente,
para hablar del tiempo, pero para hablar del tiempo pasado. De modo que el año pasado es Naira Mara. Y utilizan un término que significa atrás, para hablar del tiempo, pero del tiempo futuro. Entonces esta gente está hablando como si el pasado estuviera delante y el futuro estuviera detrás. ¿Realmente piensan de esa manera sobre el tiempo? En este estudio de Rafael Núñez, que es un investigador de origen chileno que trabaja en Estados Unidos, y otro de los nombres importantes en este campo, él lo que hizo fue pedirle a la gente, dice, explícame en español qué significa Naira Mara en tu idioma. Y lo grabó en vídeo y vio los gestos que hacían con las manos. Las imágenes se ven fatal, estas son de las que publicó el artículo, y de luego ya, si ya el artículo se ve más ampliado, se ven fatal. Pero bueno, este es Rafael, algo podemos ver. Y este es un hablante de la Aymara, que en este momento está explicando Naira Mara, que literalmente es el año de delante. Y significa el año pasado. Y a la vez que dice las palabras tiempo antiguo, está señalando hacia adelante. En este otro caso, está hablando sobre los tiempos precoloniales y hace un gesto frontal, a la vez que está diciendo es la otra generación. Además, un gesto frontal como elevado, en el sentido de más lejos todavía, hacia adelante, ¿no? Más en el pasado, hacia allá. En este otro caso, esta persona está diciendo Naira tiempo pasado, y a la vez que dice eso, tiempo pasado. En este caso está diciendo futuro, y hace futuro. Y en este caso está diciendo ahora, aquí. ¿Vale? Entonces, con toda esta evidencia de gestos, se pone claro que la gente realmente está localizando esos tiempos en esos lugares, cuando piensa sobre el tiempo. Bien, esto nos lleva a otra cuestión aún más curiosa, y es, puede ser que la gente que hable sobre el espacio de forma diferente también piense sobre el tiempo de forma diferente. Pero claro, para esto tenemos que plantearnos cómo es posible hablar sobre el espacio de una forma diferente. Bien, en los lenguajes tenemos en general tres tipos de marcos de referencia a la hora de hablar del espacio. A la hora de localizar un objeto con respecto a otro. Imaginaros esta situación, ¿vale? Si yo uso un marco de referencia relativo a mi cuerpo, yo puedo decir que el tenedor está a la izquierda de la cuchara. ¿Vale? Pero yo puedo utilizar un marco de referencia intrínseco, centrado en la cuchara, y decir que el tenedor está a la cabeza de la cuchara, o al frente de la cuchara. Todas esas cosas que tienen un delante y un detrás, o una izquierda y una derecha, pues se pueden usar para referir la localización de otro objeto a su organización intrínseca, digamos, ¿vale? Es un marco intrínseco. Y además tenemos la posibilidad de usar un marco de referencia absoluto, que en nuestro caso vendría a ser utilizar los puntos cardinales. Si yo podría decir que el tenedor está al norte de la cuchara si realmente lo estuviera, y ahora no sé ni dónde está el norte, entonces no sé si realmente se aplica a esta situación. Bien, muchos lenguajes como los nuestros tienen a disposición de los hablantes el uso de los tres marcos, pero unos se usan más que otros. Y por ejemplo, nosotros el marco absoluto lo usamos poquísimo, muy contadas ocasiones. Nuestra tendencia es a localizar las cosas usando un marco relativo o un marco intrínseco. Pero hay lenguajes que tienen una preferencia enorme por el marco absoluto. De hecho, hay lenguajes en los cuales no es posible utilizar otra cosa que no sea el marco absoluto. Fijaros qué significa esto. Si yo quiero decir que esta es mi pierna derecha, tengo que decir que esta es la pierna del norte. Y si yo estoy así, ya no es la pierna del norte, estoy así, ya no es la pierna del sur. ¿Vale? O sea, daros cuenta que esta gente para hablar tiene que estar orientada en el espacio, saber dónde están los puntos cardinales. No es que normalmente se usen puntos cardinales, se suelen usar aspectos geográficos globales. Por ejemplo, si son gente que su ciudad o su zona donde han vivido milenariamente está inclinada, porque es una zona de montaña, por ejemplo, pues es muy habitual utilizar términos que son colina arriba, colina abajo y a través. Pero los usan igual aunque no estén allí. Te lo lleva a Nueva York y sigue hablando en esos términos y sabe dónde está esa orientación, ¿vale? O sea, sabe cómo está orientado el espacio en el que se encuentra.
De hecho, se robaba esta gente, cogía y metía en una habitación oscura, darle 7 vueltas y decía, ahora, ¿dónde está el norte? Y se equivocan, evidentemente, pero se equivocan muchísimo menos que nosotros. Muchísimo menos, ¿no? Enseguida estamos perdidos, ¿no? Bien, entonces esta gente está prestando atención a este tipo de ejes. Bien. ¿Qué pasará cuando piensen sobre el tiempo? ¿En qué dirección fluirá el tiempo para ellos? Entonces, en este estudio se fue a examinar hablantes de un lenguaje que usa términos absolutos para el espacio, un lenguaje australiano, el Kuk-Thaayore, que se habla aquí en esta península de Australia. Como veis, sus términos absolutos, básicamente, o sea, tienen un término que es hacia el este, otro hacia el oeste y otros que siguen básicamente la línea de la costa, que está más o menos orientada de norte a sur. Bien, entonces, ¿qué hicieron con ellos? Pues le hicieron varias tareas en las cuales les pedían, por ejemplo, ordenar una serie de tarjetas. Estas tarjetas te las dan barajadas y te dicen, ahora ponlas en el suelo en un orden que para ti tenga sentido, ¿no? Y entonces puedes ver si las ordena y puedes ver en qué dirección las ordena, si frente de ti, de izquierda a derecha, y luego le hace repetir la tarea y dice, pero vente para acá, siéntate aquí, y ahora vuelve a hacer la tarea. Con lo cual, al cambiar la orientación del cuerpo del hablante de este idioma, puedes ver si lo que importa es el eje central en su cuerpo o hay un eje fijo que está determinando la orientación de las tarjetas. Igualmente le hacen, también le dice, mira, si esta piedrita de aquí es hoy, ¿dónde pondrías mañana? ¿Cierto? O ¿dónde pondrías la semana que viene? O dime una piedrita para cada día de la semana. Cosas así. Entonces, con eso, y a base de cambiar de sitio al hablante, es como se puede disociar el eje corporal del global. Bien, vamos a fijarnos primero en los resultados de los americanos. ¿Qué hacen los americanos? Sería lo mismo que haríamos nosotros aquí. Si nos fijamos en las direcciones con respecto al cuerpo de uno, ¿vale? Hacia afuera del cuerpo, hacia el cuerpo, hacia la derecha, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. Todas las respuestas van de izquierda a derecha. Si cogemos esas mismas respuestas y las ponemos con respecto a los puntos cardinales, no hay una preferencia, o sea, no están afectando para nada. Pero ¿qué hacen los porpurahuanos? Como veis aquí, donde no hay sistematicidad es con respecto al cuerpo, y donde sí la hay es con respecto a los puntos cardinales. En concreto, el tiempo mayoritariamente fluye de este a oeste para ellos, que es la dirección en la que se mueve el Sol. Por tanto, parece como que ellos lo vinculan más al movimiento del Sol en el cielo. Lo importante es que el patrón es evidentemente claramente distinto de lo que hacen los americanos, ¿no? Que haremos nosotros. En este otro estudio, los resultados fueron incluso más llamativos todavía. Este es otro lenguaje que usa términos absolutos. Bueno, no los he escrito, pero tienen términos, en este caso, basados en la pendiente, colina arriba, colina abajo, básicamente. Esta gente vive en una zona remota de Nueva Zelanda, de Nueva Guinea, perdón, centrados por aquí, son un poquito hablantes, no sé, sean 200 o por ahí, en la aldea Gua. Y esta aldea, o sea, el terreno desciende desde aquí hacia acá, ¿vale? La costa, para que el terreno desciende de aquí para allá. Y hay un río, el río Yukno, que viene de las montañas por aquí, pasa por aquí, y aquí tuerce un poquito y va hacia el mar. De nuevo aquí, un trabajo también de Rafael Núñez, usa la misma tarea de los gestos, que pide a la gente que explique términos temporales y los graba mientras tanto sin que se den cuenta, pero luego mira a ver para dónde están gesticulando. Y lo que hacía esta vez era también cambiarlo de orientación. Es decir, en un momento le dicen, que es que la luz, la cámara, póntelo aquí y me lo sigue contando. Y así los cambia de sitio. Entonces, fijaros que esta persona, por ejemplo, está explicando el término para ayer y está señalando hacia allá. Lo cambian de sitio y ahora señala hacia adelante, porque al mismo sitio que señalaba antes, cuando estaba pidiendo. Fijaros que esto es más raro para nosotros, sería tener que decir ayer y señalar para atrás, ¿no? Es que él tiene como clara la dirección donde está ese punto del pasado, ¿no? Igual, lo contrario pasa con el mañana. Esta misma, lo
localizado aquí, en este mismo punto, señala en dirección más o menos contraria y un poquito hacia arriba. Y al sentarse mirando para donde estaba antes, ahora señala hacia atrás, un poquito hacia arriba. Fijaros cómo de entrada ya es llamativo que el futuro es un poquito hacia arriba, porque el terreno para este lado va hacia arriba. Cuando se cogieron todos los gestos de toda la gente que se entrevistó, se pusieron todos juntos, se calculó un poco la tendencia media, se encontró que los gestos de futuro apuntaban todos hacia aquí, más o menos hacia el nacimiento del río. Y los gestos de pasado todos hacia allá, más o menos hacia la desembocadura del río. Y esta gente no tiene un eje futuro-pasado que sea recto, tiene un eje que sigue el río. ¿Vale? Y pues nos podemos preguntar además que claro, nosotros también a veces usamos los ríos para pensar sobre el tiempo. La vida es un río, etc. Pero tendemos a pensar que el pasado está en el nacimiento del río y el futuro en la desembocadura del río. El tiempo sigue el agua. Y esta gente, en cambio, parece pensar al revés. El pasado está aquí abajo y sube el río, ¿no? Los autores sugieren, especulan, porque los mitos de la gente dicen que sus ancestros vinieron de abajo, subiendo el río hasta llegar a establecerse en la aldea. Por eso piensan que igual por eso es por lo que eligen este tipo de modo de pensar sobre el tiempo, ¿no? Una especulación muy interesante. Bien, con todo eso que hemos visto, ¿qué podemos decir sobre la relación entre el tiempo y el espacio y el lenguaje? De momento hemos visto dos lenguajes de tipo absoluto y que esta gente muestra un pensamiento sobre el tiempo de forma absoluta. Parecería, hemos visto nada más que hay una relación estupenda entre el modo de hablar y el modo de pensar. Sin embargo, cuando se ha estudiado cómo hablan sobre el tiempo, la gente se ha visto que no utilizan términos absolutos. Esos términos absolutos que sí que usan para localizar cosas en el espacio no los aplican al tiempo. Y por lo menos en esos dos idiomas, ¿vale? Se ha visto en otros que sí, por ejemplo en el maya celtal, se ha visto que tiene un lenguaje absoluto, hablan del tiempo de forma absoluta, además de usar cosas, marcos relativos intrínsecos también, pero, esta gente no daba muestras de utilizar un modo de pensar absoluto sobre el tiempo. Y finalmente, en el maya yucateco, también un lenguaje de marco de referencia absoluto, no aplican eso al tiempo y tampoco parecen pensar de forma absoluta sobre el tiempo. Y de hecho esta gente es que no parece pensar de ningún modo espacial sobre el tiempo. Vaya, es muy curioso, yo pongo un ejemplo de cómo los gestos de esta gente indican que el tiempo no lo espacializan. Esta persona está explicando un término que es hace mucho tiempo, y dice hace mucho tiempo. Y cuando explica el término de dentro de mucho tiempo, dice dentro de mucho tiempo. El gesto es el mismo, ¿vale? Esta mujer está diciendo, está explicando mañana es mañana, ayer. No se ve esa relación clara entre espacio y tiempo. Bien, con todo. Y a esto además tenemos que añadir, esto ya establece dudas importantes sobre esa relación entre lenguaje y modo de pensar del tiempo. Pero es que además tenemos que añadir que hay modos absolutamente no lingüísticos de pensar sobre el tiempo. Porque en el eje horizontal, como hemos visto, ningún lenguaje del mundo habla sobre el tiempo de esa manera. Y sin embargo, ya hemos visto en los datos que os he enseñado antes, si nos fijamos en este de los chinos, nos fijamos en el eje horizontal, tanto los ingleses como los chinos parecen pensar sobre el tiempo como yendo de izquierda a derecha. Y en lo que os he contado antes de los australianos, esto ya se veíamos muy claramente como en el caso de los americanos te ponían las tarjetitas siempre de izquierda a derecha. Por tanto, tenemos una gran tendencia a pensar sobre el tiempo como si fuera de izquierda a derecha, pero nunca hablamos de esa manera. Nosotros en un estudio de nuestro laboratorio ligamos este hecho a una experiencia cultural, que es la experiencia de la lectura y de la escritura. Entonces valoramos esto mismo con hablantes del hebreo en Israel y lo que hicimos fue la misma tarea esta basada en el orden canónico y no canónico de las teclas, izquierda a derecha. Luego presentamos las palabras auditivamente, tanto en español como en hebreo. Y les pedimos decir si la palabra se refiere al pasado o al futuro,
usa almohadones no canónicos diciendo futuro, pasado. Y lo que vimos fue que los españoles tienen esa preferencia con la izquierda a la derecha y que los hebreos tienen la preferencia contraria. Por tanto, parece deberse más bien a la dirección que la gente lee. Pero ya digo, la dirección que la gente lee es una interacción con un artefacto cultural, no es una interacción con el lenguaje. Ahora tenemos que añadir otras posibles fuentes de ideas, digamos, de orígenes para pensar sobre su distintos modos. ¿Qué podemos concluir en esta parte de la conferencia? Que efectivamente, en general, es bastante universal el uso del espacio para pensar sobre el tiempo, para hablar sobre el tiempo y para pensar sobre el tiempo, ¿vale? Que en general suelen ir correlacionados, pero que es a veces, y hay un buen número de excepciones a este tipo de relación, y que además existen modos de pensar sobre el tiempo que no tienen nada que ver con cómo se habla. Bien, a partir de ahora, lo que nos queda de charla, ya no será mucho, lo que quiero es más bien proponer, pienso que es necesario, o sea, que las visiones estas con las que hemos trabajado, visiones teóricas con las que hemos trabajado hasta ahora, son un tanto limitadas y están quedándose simplemente en que es el tiempo, o sea, que es el espacio, y ligándolo al tiempo, el lenguaje y poco más. Pero creo que es necesario tomar una visión cultural que adopte, o sea, que ponga todo esto en un marco más amplio y que tenga en cuenta aspectos emocionales ligados al tiempo y aspectos de utilidad socioeconómica ligados al tiempo. Ahora iré viendo a qué me refiero con eso. Pero básicamente los puntos clave de esta idea es que la visión es, básicamente que todo es cultura, que el lenguaje, dirección de escritura, interacción con objetos culturales, etcétera, etcétera, todo eso son manifestaciones de la cultura. Y que en la cultura lo que tenemos es una visión cultural acerca del tiempo, que es un sistema complejo de metáforas, donde muchas de ellas pueden incluso estar en conflicto unas con otras, pero están ahí disponibles para los usuarios de esa cultura. Entonces vamos a ilustrar, para ver esta idea cultural del tiempo, vamos a ilustrar cómo adquirimos las culturas occidentales nuestra propia noción occidental del tiempo. Que hasta ahora hemos supuesto que no era una cosa cultural. Si os dais cuenta, esa noción, estos son elementos clave de nuestra noción occidental del tiempo. Cuadran perfectamente con las presuposiciones de la teoría de metáfora conceptual, aplicables a todo ser humano en este planeta. A estos elementos de nuestra noción, de nuestra visión occidental del tiempo, hay que añadir una cuestión muy importante, y es la valoración emocional que le damos al tiempo. El tiempo es dinero en nuestra cultura, el tiempo es una cosa muy importante. Y además, nosotros tenemos la idea de que la causalidad fluye desde las cosas que nosotros hacemos a lo que tenemos, sobre las que trabajamos, ¿vale? Por tanto, el presente, la dirección de causalidad que a mí me interesa es hacia el futuro, y de ahí se sigue que el futuro es mucho más importante que el pasado para nosotros. Todo esto es parte de nuestra visión cultural occidental. Vamos a seguir un poco, vamos a trazar un poquito el desarrollo histórico de esta visión. En los tiempos antiguos, la gente vivía con un enorme descuido con respecto al tiempo. Que el tiempo podía tener cierto interés en el paso de las estaciones o en algunos puntos clave del día, como el amanecer o el atardecer, que de hecho eran de los pocos que se podían establecer de forma medianamente clara. Pero por lo demás no había ni siquiera modos precisos de medir el tiempo, solo se medían las horas del día, de la noche, ¿no? Etcétera, ¿no? Fijaros, solamente hacia el siglo IV se inventó el mecanismo del escape, que es el que permite que los relojes tengan una cierta precisión. Eso se perfeccionó realmente ya muy hace relativamente poco tiempo. En la Baja Edad Media, la gente confiaba simplemente en una torre que había en el pueblo que tocaba la campana cuando pasaban las horas del día. Pero las horas del día eran básicamente, no sé si eran seis toques al día o algo así. Básicamente indicaba a la gente cuando había que ir a la iglesia a rezar y poco más. Y de luego una precisión que podéis imaginar.
no se añadieron relojes a las torres de campana hasta bien entrada en la Edad Media, y inicialmente solo tenía la maneta de la hora, no tenía maneta de minuto. Eso no se añadió hasta ya bien avanzada la Edad Media, ¿vale? Y solamente hacia el final de la Edad Media se empezó a surgir la idea de la asociación de Dios con el tiempo, y empezó a notarse que el tiempo empezaba a tomar una importancia mayor. En todo este tiempo, además, había una visión de la historia donde se pensaba que el pasado era lo bueno. Las civilizaciones clásicas eran el ejemplo del mejor y mayor desarrollo de la humanidad, y a partir de ahí todo había ido degenerando. Y nosotros estábamos nada más que a mitad del camino del final apocalíptico de la historia, el día del juicio final, donde todo finalmente se iba a estropear y a desaparecer. Esa idea de que el pasado era bueno y el futuro un desastre, eso estuvo aquí presente durante todo este montón de siglos, y solo empezó a cambiar en el Renacimiento, donde, aparte de empezar un énfasis cada vez mayor en la medición del tiempo, en la precisión del tiempo y demás, pues empezó un cambio de mentalidad hacia la idea de progreso. Y la idea de progreso implica que el futuro es bueno, vamos, hay que progresar, hay que ir hacia el progreso, hay que ir hacia el futuro, hay que hacer, mejorar y ir haciendo las cosas cada vez mejor, y el futuro será mejor de lo que tenemos ahora. Daros cuenta hasta que justo un cambio radical de perspectiva. Fue solo en 1600 y pico donde Newton propuso el tiempo físico y la idea que actualmente tenemos de tiempo como una dimensión física propia, absoluta, separada de las cosas que suceden en el tiempo, y que tiene una entidad independiente, y que además es perfectamente lineal y inmutable, y sucede igual incluso en la otra punta del universo, incluso en un lugar donde no hay nada y el espacio totalmente vacío, igual. Esa es la idea del tiempo físico. Pero es un logro cultural, hay que tenerlo en cuenta, porque no es tan evidente que realmente las cosas sean así, y la física de hoy en día no le da la razón a Newton. Ya los físicos no piensan que el tiempo sea así. Bien, y desde luego todo esto solo hizo nada más que acelerarse con la revolución industrial, y la precisión, el énfasis en la precisión, bueno, pues se fue notando en muchísimas cosas. Nuestro mundo de hoy en día sería imposible si no tuviéramos esa precisión enorme, con nuestro mundo desarrollado, digamos, los países desarrollados, el mundo occidental. Si tuviéramos esa enorme precisión y esa capacidad de coordinarnos tan finamente unos con otros. Todo esto que os he contado se puede ver de un modo chulísimo si atendemos a las imágenes de la historia, las imágenes, el modo en que la historia ha sido representada visualmente en textos clásicos. Esta es una que me encanta a mí especialmente. Esto fue publicado tan tarde como en 1585. Y es una representación de la historia, si os fijáis, cada parte del cuerpo corresponde a uno de los grandes imperios de la historia. Y dentro de ellos está la lista de los reyes que reinaron durante ese imperio. La cabeza es de oro, y son los imperios de Mesopotamia y Babilonia. Los brazos y el pecho son de plata y corresponden a los imperios de los medas y los persas. La barriga, aquí, es de cobre y corresponde a los griegos. Las caderas son de hierro y son los romanos. Las piernas superiores son de hierro y las inferiores de barro, y corresponden al Imperio Romano de Occidente y al Imperio Romano de Oriente. Finalmente pisan la serpiente, que es el sultán moro. ¿Vale? Fijaros cómo todo esto, esta alegoría viene de una historia que se supone de un sueño, una historia que se supone al profeta Daniel, y que cuenta un sueño que tuvo, se atribuye a un rey mesopotamio. En ese sueño, pero si os dais cuenta, la calidad de los materiales varía un montón. A veces de oro, aquí cobre, hierro, barro. Esa visión de que el pasado era lo bueno y el futuro va a fatal. Bueno, pues en ese sueño llega una espada y corta los pies de la estatua y todo se viene abajo al final. O sea, que es un final apocalíptico también, ¿no? Bueno, algo pasa aquí.
No quería decir lo que... No, aquí es un tema de... Espérate, bien, esta es, claro, nada más que no llega a 100 años después. En el comienzo de este libro de Kepler, que es uno de sus libros más importantes, se encuentra esta otra imagen. En esta imagen, no sé si la podéis ver bien, él representa a los astrónomos. Y allá en el fondo se encuentran los astrónomos de épocas antiguas, de épocas clásicas, al lado de columnas que no son mucho más que troncos de árbol. La calidad de las columnas va mejorando a medida que se vienen hacia el frente. Y los instrumentos astronómicos que están colgados de esas columnas son cada vez más los instrumentos más modernos que permiten mediciones precisas del paso por el cielo, etcétera, etcétera. Aquí, en estas dos columnas frontales, se encuentran Tycho Brahe y Copérnico, los dos grandes astrónomos del nacimiento, de la parte moderna, digamos, con columnas fantásticas y instrumentos estupendos. Todo esto es una alegoría del progreso, una alegoría de cómo hemos ido mejorando, en lugar de cómo vamos abocados a un destino horroroso. Y esto ya es claramente dentro del Renacimiento. Sí, ¿cómo se representaba la historia en la Edad Media Baja? Eran simplemente listas de eventos. Esto es lo que se llaman tablas temporales. Y esto es lo que tuvo la historia desde el primero que se publicó en el siglo IV hasta prácticamente toda la Edad Media. Lo que se hacía eran listados de eventos. Pero si en un año en particular, en una línea, no sucedía nada, no se ponía la línea. O sea, no había una idea de que el tiempo fuera tan lineal como pensamos ahora. Eso solo surgió, claro, en 1765, donde se publicó la primera línea temporal moderna. Moderna en el sentido de que tiene una relación perfecta entre el espacio y el tiempo. En este gráfico, que se llama el Chart of Biography, este autor, Joseph Priestley, lo que hizo fue coger y poner aquí, cada línea es la vida de una persona. Marca el instante en que nace y el instante en que se muere, dentro de un eje temporal anual, que es perfectamente continuo, perfectamente cuantitativo, una escala de intervalos. Fijaros, en el libro donde yo leí esto, un libro precioso de Rosenberg, se dice esto que me llamó la atención, incluso en 1700 y pico, la idea de una línea temporal era tan extraña que tuvo que ser explicada al lector. Y el autor, Joseph Priestley, dice cómo admite como en realidad el tiempo no es espacio, pero se puede relacionar muy bien con el espacio y se presta a ser vinculado a la forma de una línea. O sea, fijaros hasta qué punto nuestra visión occidental del tiempo es un logro cultural, y es un logro cultural muy reciente, no somos nada conscientes de ello. Desde luego, si la gente de la metáfora conceptual lo hubiera tenido bien presente, no se le hubiera ocurrido decir que es universal, así de entrada, porque es evidente que no estaba ni con nosotros hace 300 años, o sea que... bien, hemos añadido a esta visión, a estos aspectos de la visión occidental del tiempo, el hecho de que también el tiempo corre de izquierda a derecha, o mejor dicho, en la misma dirección que leemos y escribimos. Y todo eso ahora pues, son las características principales de la visión occidental del tiempo. Bien, si os dais cuenta, esta visión occidental es un complejo de metáforas. Nosotros, nada más si miramos al modo en que hablamos, podemos hablar del tiempo como movimiento, pero además podemos asignarle valores que no tienen nada que ver con el movimiento. Y además podemos hablar del tiempo como cantidad. En castellano decimos, tengo mucho tiempo, tengo poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Hablamos mucho como cantidad, y eso no es un término espacial, es un término cantidad. En el inglés no es tan así, ¿no? También lo pueden hacer, pero ellos son mucho más how long ago. No, nosotros decimos cuánto tiempo hace, y ellos dicen cómo de largo era el tiempo desde que, ¿verdad? Bien, podemos hablar de forma cíclica, podemos hablar de izquierda a derecha, bueno, hablar no, podemos pensar de izquierda a derecha y hablar de derecha. Todas estas cosas son contradictorias entre sí. Son opciones que tenemos, pero no podemos pensar a la vez en todo eso, de todas esas maneras sobre el tiempo, es imposible, porque son contradictorias. Pero son complejos metafóricos que están disponibles para los usuarios de una cultura.
Por tanto, es de esperar que las culturas varíen en cuanto abrazan distintas partes de estos complejos, o el complejo como un conjunto. Y además, como os dije, los modos de pensar culturales tienen consecuencias socioeconómicas. El estudio que a mí más me gusta para poner de manifiesto esto es un estudio en el cual unos psicólogos sociales americanos recorrieron el mundo midiendo la velocidad a la que la gente vive en distintas partes del mundo. Y entonces, ¿cómo lo midieron? Se fueron a una ciudad y grabaron la velocidad a la que la gente camina por la calle, el tiempo que se tarda en entrar a una oficina de correo que te vendan un sello y la precisión de los relojes que están puestos por la calle. Y con eso todo junto hicieron un índice de velocidad de la vida. Y estos son sus resultados, donde la velocidad de la vida es más rápida y más precisa en Suiza. Debe ser. Bajando por Irlanda, México queda muy mal. Y Brasil no queda mucho más allá, está por aquí. Uruguay no está, no se vinieron para acá a medir, pero a mí me da, porque yo he visto que la vida aquí tampoco es demasiado acelerada. Pero ahora fijaros en que si a esta gráfica le añadimos un índice de desarrollo económico, como es el Producto Bruto, el GDP, los Domestic Product. Fijaros qué correlación negativa más estupenda. Porque los sitios donde más se corre hay mayor desarrollo económico, ¿vale? Y donde menos se corre, pues hay menos desarrollo económico. Más que fijarte en un sitio en particular, es la relación en global. Entonces es evidente que la adopción de la visión occidental del tiempo tiene consecuencias económicas importantes. Y por alguna razón, evidentemente está claro, es mucho más efectivo, o sea, los procesos económicos funcionan mejor si todos compartimos esa importancia del tiempo y nos aseguramos de ser puntuales y coordinarnos, ese tipo de cosas. Bien, y con esto llevo a mis últimas 4 diapositivas, simplemente para explicaros una cosita más acerca de esta visión cultural del tiempo. Y la cosa es, si son complejos metafóricos y tenemos la posibilidad de elegir distintas conceptualizaciones para un momento determinado, ¿qué es lo que hace que elijamos una u otra? Entonces yo creo que la atención juega un papel muy importante. Y entonces voy a contar brevemente un pequeño estudio donde vimos eso. Este es un estudio con marroquíes. Y a los marroquíes, en Marruecos, fuimos con una tarea que consiste en presentarle una hoja como esta, está esto dibujado, y le decimos, este es Mohamed. Y Mohamed mañana va a ir a ver a un amigo que le gustan los animales. Y ayer fue a ver a un amigo que le gustan las plantas. ¿Dónde pondrías tú un animal indicando en qué cajita van las cosas futuras? ¿Y dónde pondrías una planta indicando en qué cajita van las cosas pasadas? Bueno, pues esto es lo que hacen los españoles, de modo que casi todos ponen la cosa futura delante. Esto es lo que hacen los marroquíes. Nosotros cuando vimos esto nos quedamos alucinados. ¿Qué sentido tiene que estén poniendo la cosa pasada en la cajita de delante? Entonces pensamos que igual tenía que ver, porque a esto ellos no hablan como los aymaras. En árabe el futuro está delante y el pasado está detrás. Hablan de forma espacial, pero igual que nosotros. Entonces pensamos, a lo mejor es que esta gente dan mucha más importancia a las tradiciones que nosotros. Y entonces les hicimos un cuestionario donde había una serie de ítems como estos. Cada persona tiene que decir cuánto de acuerdo está con esa afirmación. Si tú estás de acuerdo con que la gente joven debe preservar las tradiciones, pues este es un ítem de foco pasado, ¿vale? Y estás mostrando tu acuerdo con la importancia del pasado. Y si estás de acuerdo con un ítem como este es de foco futuro, indica tu importancia hacia el futuro. Pues fijaros cómo los españoles están mucho más de acuerdo con los ítems de futuro que con los de pasado, y los marroquíes, la diferencia no es tan inmensa, pero están más de acuerdo con los de pasado que con los de futuro. Otra serie de estudios que hicimos, y que no voy a entrar ahora en ello, han demostrado una relación, o sea que este cuestionario es capaz de predecir para cada persona dónde pone el futuro del pasado en ese test. Y lo que hicimos fue coger a españoles y decirles,
jóvenes de la universidad, decirle, ahora, cuéntame durante 10 minutos, cuéntame cosas de tu infancia, o durante 10 minutos cuéntame cosas de cosas que crees que te van a pasar dentro de X años. Y después de eso le hicimos el mismo cuestionario, y fijaros cómo los que pensaron en el futuro, pues ponen el futuro delante, los que pensaron en el pasado ya ponen el pasado delante mucho más que antes, no tanto como los marroquíes, pero tienden a hacer. Entonces es la atención que tú estás prestando al pasado o al futuro lo que hace que pase a estar delante o detrás. Y la cultura, o sea, esto lo conseguimos manipulando la atención del instante en españoles, pero es que la cultura marroquí lo que está haciendo es darte entrenamiento sistemático desde que eres chiquitito, a prestar atención al pasado y las tradiciones, y por eso hace que sin necesidad de decirte presta atención, pues tú ya directamente lo haces, adquieres un hábito atencional a lo que manifiesta entonces. Bien, importante, con esto terminamos la conferencia. Esta es la visión de toda esta temática que yo defiendo. Es una visión donde el tiempo lo pensamos sobre el tiempo, que es este tipo de sistema metafórico complejo, donde la cultura aporta un montón de posibilidades a sus usuarios, donde nuestro cuerpo también aporta posibilidades, pero donde luego después la atención es la que básicamente decide. Y donde, pues claro, nosotros esas decisiones atencionales pues, pueden ser entrenadas, practicadas y automatizadas. Y hay veces porque muchas de ellas pues, las hacemos no realmente tomando una decisión consciente, pero podemos tomarla y cambiar y adoptar otras en otros momentos. Ya está, muchísimas gracias. ¿Hay alguna preguntita? Bueno, venga, no sé si hay otra. No, yo tengo. Muchas gracias por la charla, que además me parece que es raro ver ese tipo de charlas que vayan desde el experimento en un laboratorio hasta la consideración de cambios culturales a través de la historia en diversas culturas. O sea, es una visión que incorpora muchas visiones y que es difícil de encontrar en la literatura. Por eso te agradezco. Yo tengo, me parece que hay un sujeto omitido en esto, que es la otra visión, que es una visión posiblemente kantiana. Entonces el tiempo es una magnitud primitivo, natural. Y hay una biología del tiempo, que algo mencionaste por ahí, dijiste, bueno, para pequeños intervalos está bien, pero después no. Y esa es la parte que no me convence tanto, en el sentido siguiente. Es cierto que si uno es un ermitaño en una caverna, quizás pierda la noción del tiempo, pero hay experimentos de gente que está encerrada, sin luz, y que tiene un ciclo circadiano propio, y hay una serie de evidencias biológicas en otros animales que muestran que los animales computan intervalos de tiempo y tienen nociones de tiempo. Entonces, yo me imagino que todos estos complejos de metáforas, que es bastante convincente, que uno utiliza ese complejo de metáforas, debe de alguna manera contactar con eso, en el sentido de la misma manera que, por ejemplo, nuestras nociones innatas de números, que las hay, contactan con nuestras capacidades culturales para trabajar con el número a nivel de la matemática cultural, quizás haya, de la misma forma, estas metáforas, que vos pusiste metáforas entre sí y varias, pero no hay otro sustrato que eso, que las metáforas. Es como si fuera imposible pensar el tiempo si uno no usa esas metáforas, y sin embargo yo me imagino que más allá de que uno lo ordene de atrás y para adelante, puede pensar de ellos sin echar mano a ellos, puede tener una noción mental de tiempo que no necesariamente eche ni al lenguaje, ni a la metáfora espacial, ni a la metáfora, no me acuerdo la otra, pero me gustaría comentar eso. Un buen punto, efectivamente, o sea, sí, eso es lo que he dicho, y además sigo pensando, porque como he dicho, la percepción directa del tiempo que tenemos para intervalos más allá de unos pocos segundos depende de que percibamos cambios. Entonces, he dicho, uno de los principales fuentes de cambio que podemos asociar al tiempo es el espacio, pero hay otro. Entonces, en concreto, para los ritmos circadianos, tu cuerpo está percibiendo, con un sentido que no se suele meter dentro de los 5 sentidos clásicos, pero tu cuerpo está percibiendo la variación en la actividad de la glándula pineal. Bueno, pero eso es casi mental en el sentido de que no, eso es una percepción, es como si ves el sol pasar por el cielo. Bueno, pero
Es un ciclo que está ligado a la hora del día y que tú percibes. ¿Vale? Está bien, puede ser internamente puede decir, eso es la representación interna de un reloj temporal. Entonces, en algún sentido, es parte del concepto de tiempo. En ese sentido. Mira, o sea, los ciclos, básicamente todos ellos, circadianos, circanuales, ciclos menstruales, etcétera, todos funcionan más o menos de esa manera. O sea, son percibidos por el cuerpo y el cuerpo responde a esos cambios que percibe. Y son cambios químicos, básicamente. Lo que quiero decir es que está percibiendo esos cambios, no son cambios espaciales, está percibiendo esos cambios. De hecho, algunos de esos cambios correlacionan mucho con cambios espaciales, o sea, la cantidad de luz correlaciona con la localización del sol en el cielo, etc. Pero lo que es tu capacidad de percibir el tiempo directamente, sin acudir a cambios, es decir, es como es imposible, porque ¿qué sería el tiempo si no hay una medida del tiempo? Pero eso es lo que yo digo. Está bien, pero no pusiste la biología dentro de tus slides como elemento, componente, concepto. Una cosa es usar herramientas para detectar. Es decir, con el espacio, que es menos sospechoso, podemos decir algo parecido. Si vos mirás, creo que todos concedemos que tenemos una noción de espacio. Los niños saben, yo que sé, recién nacido, que una cosa está más lejos o más cerca, ese tipo de cosas más o menos están. Sin embargo, las medidas de precisión del espacio también son bastante recientes en la cultura. Entonces, a mí me parece, me gusta pensar esa idea de digamos, sistemas fundamentales que de alguna manera están presentes, que pueden ser los relojes biológicos, aunque sean químicos, que después nuestra cultura utiliza con otras cosas, en esa capacidad general de vincular aspectos de conocimiento, para generar el concepto cultural de tiempo, el concepto cultural de espacio, el concepto cultural de número, de color, de lo que fuera. No sé, no veo por qué hacer una parte, digamos, dejada ese aspecto, digamos, es un reloj, sí, es un cambio, pero es interno, es autogenerado en un sentido. No, pero lo que sucede es que ese tipo de relojes, que sí es verdad que están ahí, pero tienen una precisión muy pobre, muy pobre. Quizás por eso tampoco nuestra precisión del tiempo. En el sentido... Exactamente, por eso o sea, se sigue el único caso en el cual tú tienes una percepción del tiempo precisa es cuando estamos comparando intervalos de 300 milisegundos con un segundo o con 500 milisegundos. Pero en cuanto que te vas a intervalos de 30 segundos, se acabó la precisión. Te puede ayudar un poco tu reloj circadiano si comparas si esto pasó por la mañana frente a pasó por la noche. Pero hay un montón de imprecisión. Y no digamos si usa un reloj circanual o un reloj menstrual. Es decir, lo que tienes es una base biológica extremadamente pobre para generar un concepto preciso del tiempo. Y las culturas lo que necesitan, si quieren poner el tiempo a trabajar a nuestro favor y hacer que la economía vaya mejor, necesitamos un concepto mucho más preciso del tiempo. Está bien, pero uno lo afina, yo veo con los números, o sea, está bien, yo no sé cuántas sillas hay acá, yo qué sé, habrá 250, no sé, un número así. La cultura me dice cómo saber eso exactamente, me pongo ahí y cuento. Y entonces ahí tengo toda una maquinaria que me dice exactamente el número. Pero tengo una concepción del número que para cosas grandes funciona mal. No veo por qué no es lo mismo con el tiempo, ¿no? En el sentido de tener como una especie de biología del número que es bastante mala, pero que es mejorada cuando la cultura necesita de esa noción, utiliza todas estas maquinarias que son las metáforas para... Sí. ¿Estaba ahí? Vamos. Yo estaba. Mi pregunta viene más por... se eligieron determinadas comunidades para hacer las investigaciones, ¿no? Esas comunidades parecen tener grandes diferencias, es lo que pude haber captado, en el sentido de parecen ser algunas comunidades orales, de culturas orales, y otras comunidades de culturas escritas, ¿no? ¿Eso no habrá influido justamente en las distintas muestras o manifestaciones acerca del tiempo? La conceptualización del tiempo en un caso y en otro, esa variable del oral y lo escrito, porque parece bastante marcado. Sin duda puede. Ya sabemos que la dirección de escritura y la experiencia de escritura y lectura está totalmente ligada a la idea del tiempo en el eje horizontal, de izquierda a derecha.
pero no puede ser mucho menos toda la explicación, ni siquiera parte esencial de la explicación. Entre otras cosas porque tenemos algunos casos que lo disocian muy bien. Por ejemplo, el caso del chino, donde parecen tener una tendencia importante a pensar de forma vertical. Y sin embargo el chino, cosa que muchos pensamos que el chino se escribe verticalmente, pero no es cierto. El chino desde el tiempo de la revolución de Mao, en 1950, se escribe de izquierda a derecha. Y los chinos leen de izquierda a derecha. En Taiwán no, en Taiwán se sigue leyendo en vertical, pero en China, mainland China, se lee de izquierda a derecha. Entonces, esa gente, si todo fuera lectura, esa gente debería de portarse como los occidentales, básicamente. Y no, lo hacen de forma vertical. Luego, en algunos de estos estudios, bueno, claro, cuando las comunidades son comunidades remotas, de poquita gente, y de agricultores de subsistencia, y cosas así, evidentemente encuentras a alguna gente que sabe leer, pero no son muchos, nunca se lee mucho, etc. Entonces, básicamente, esas comunidades, por ejemplo, las de Nueva Guinea, Australia, son comunidades donde no hay demasiada, donde el grado de analfabetismo es grande. Pero, por ejemplo, las comunidades aymara o los mayas, los yucatecos, los demás, toda esa gente está escolarizada, casi toda, está escolarizada en español y leen en español. Y de hecho, creo que tienen su sistema de escritura, su propio lenguaje, el mismo alfabeto latino, que tienen de izquierda a derecha igual. Sin embargo, su modo de pensar sobre el tiempo es muy distinto. O sea, no todo puede ser eso. Sí, pero comentando sobre esto, las influencias culturales vienen de mucho más atrás que de la incorporación del lenguaje escrito, ¿no? O sea, si contrariamente hace 10.000 años estás hablando del futuro, atrás o adelante, y hace 200 años empezaste a leer de izquierda a derecha, el peso de lo cultural capaz que relativamente es más que el peso de la derecha. Sí. Es lógico pensarlo así. Realmente nadie sabe cuánto tiempo hace que se habla del tiempo así. No hay manera, bueno, no hay manera, a ver, sí, se podría trazar mirando textos antiguos en nuestra cultura perfectamente, en otras culturas igual no, porque no existen, pero la nuestra, desde luego, en un registro escrito fantástico se podría trazar, pero no soy consciente de ningún estudio que lo haya hecho. Creo que no sé. Disculpa, retomando la discusión, no, creo que hay que aclarar respecto de estos niveles de estudio de temporalidad humana, ¿no? A veces estamos confundiendo un poquito lo circadiano con la percepción temporal, con el tiempo episódico y con el tiempo longitudinal, ¿no? El tiempo circadiano, parece, los modelos de percepción del tiempo explica la parte, un componente del modelo, ¿no? Que es el marcapasos, pero es solo uno, ¿no? Después tenemos factores atencionales, de memoria, de toma de decisión, ¿no? Pero es un componente. Es una partecita, ¿sí? Que te da claro, ¿de dónde sacamos esa idea, no? Que se puede distorsionar muy fácilmente en función de las experiencias. Y después está las conexiones, ¿no? Entre lo que es la percepción del tiempo y el tiempo individual, ¿no? Es el tiempo que es episódico o vital de una persona. Eso también hay algunos estudios que relacionan, por ejemplo, el cuento temporal, o sea, en la medida en que vos le das importancia a las cosas del futuro, medidas de ese tipo, con cómo percibís el tiempo en duraciones breves, ¿no? Y esa es la hipótesis de lo que sucede, por ejemplo, en la impulsividad, porque la impulsividad se relaciona tanto con medidas muy breves de percepción del tiempo, distorsiones breves, ¿no? Ahí hay toda una conexión también entre lo que es la percepción del tiempo, más psicofísica, digamos, con tiempo individual. Y bueno, a mí me gustó mucho la charla, ya sabés, hice algunos comentarios ayer vinculados a eso. Creo que habría que profundizar en las diferencias individuales en lo que es la orientación temporal y estas cosas. Quizás puedo explicar una parte de la varianza. Pues, bueno, yo creo que muy bueno el informe tu posición. Es decir, yo creo que, bueno, que es multifactorial
habla yo qué sé, de circuitos neuronales, de neuroplasticidad, de genética, de epigenética, después si querés mezclarle cultura, digo, es como que, digo, valoraciones, yo qué sé, digo, y habla de formación de circuitos neuronales, de aprendizaje, yo qué sé, y eso se hace por motivaciones, por lugares, y a mí la parte del tiempo, bueno, me supera, siento que me cruza la cabeza, que no me va, ¿viste? Es la física cuántica, y viste que vamos a ver si todos así pescamos. A quien no le pulse con la física cuántica. Una pregunta. Pero es apasionante. No, quería saber si en esa relación entre lenguaje, tiempo y espacio hay trabajo de investigación con respecto a las personas sordas. Que utilizan... Un poquito. Nosotros hemos hecho uno, todavía no está publicado. Y tenemos aquí una línea en marcha y esperamos crear algo más pronto. Y yo no soy muy consciente no conozco estudios sobre el tiempo cultural, digamos, las personas sordas. Por lo que sí tengo de conocimiento de la cultura sorda, yo tengo amigos sordos y demás, yo sí me da la impresión de que el tiempo ellos lo viven de un modo un poco distinto, por lo menos siempre llegan tarde, no sé, mucho más que los oyentes, o sea, los oyentes también, pero ellos tienden a llegar muchísimo más tarde. Por lo menos en España, ¿no? Yo no sé, igual aquí no, pero vaya, nada, prácticamente nada que yo pueda decir. Has hablado del pasado y del futuro. Sobre el tema del presente, algún estudio, análisis en esto de la ausencia o la reafirmación del presente, ¿no? El presente es de los grandes ausentes en todo este tipo de estudios. Efectivamente, pero prácticamente se presume y los datos indican las pocas veces que se mira, por ejemplo, los datos de gestos, cuando una persona describe el ahora, que es universal, o casi universal, creo que universal, la tendencia a colocalizarlo con el hablante. El presente está en el mismo sitio donde estoy yo. ¿Vale? ¿El presente está? En el mismo sitio donde estoy yo, donde está el hablante, en un instante determinado. Y en ese sentido, creo que no hay muchas diferencias culturales. Ahora, evidentemente, el lenguaje tiene mecanismos para cambiar la DX del tiempo, es decir, para deslocalizar el presente de mí, y tenemos, de hecho, todo el mundo del aspecto verbal parte una capacidad de cambiar tu punto de origen temporal a la hora de valorar un evento. Yo digo, por ejemplo, yo habría comido, sí, yo estoy hablando de una cosa pasada, pero estoy tomando un punto presente, más pasado todavía, a la hora de describir ese evento. ¿Vale? O sea que eso lo hacemos, ese cambio de lugar del presente lo hacemos de forma muy rutinaria cuando hablamos, y todos los lenguajes lo permiten. Y se puede hacer de forma menos léxica, menos dentro de la sintaxis, se puede hacer de forma más clara. O sea, yo qué sé, si mañana nos vemos, yo te diré, mírame, te lo digo en presente. ¿Vale? O sea, cosas así, ¿no? ¿Vale? Pero ya te digo, no, en general en este tipo de estudios, desde luego en comparaciones entre culturas y demás, el presente muy pocas veces se menciona. Había una... Así como ella planteó el tema de personas sordas que pasan con el tiempo, el hecho de la experiencia motora de examinar hacia atrás también probablemente afecta incluso las metáforas sobre la manera que nosotros ubicamos, pasar y futuro. Hay experiencia con personas que tengan alteraciones motrices y no puedan desplazarse, por ejemplo, cuadripléjicos o de saber cómo piensan temporalmente, no que yo no sepa. tuvieron esa posibilidad de desplazamiento y desarrollo. Porque date cuenta además de que necesitas personas que no hayan tenido eso. Claro. Necesitas personas paralizadas desde el nacimiento. Sí. Yo creo que si hay casos de eso, no sé. Nosotros ahora mismo estamos iniciando una línea de investigación con pacientes absolutamente paralizados, tan paralizados que se les considera en coma muchas veces.
no lo están vivos ahí dentro, están despiertos y conscientes, pero no pueden mover ni movimientos oculares. Y queremos estudiar cómo es su percepción del tiempo y todas esas cosas, utilizando estos sistemas que miden las ondas cerebrales y entonces te permiten comunicarte con él. Pero esto no es nada más que ahora mismo una idea. Y fíjate, de esos, la muestra más grande del mundo de esos pacientes la tiene la persona con la que vamos a trabajar en Alemania y son 8 pacientes. O sea que, imagínate ya un caso de una persona, porque además todos ellos, casi todos son, o sea, la gente normal que ha ido progresivamente degenerando en ese estado. O sea, gente que desde chiquitito de nacimiento esté así. Sí, hay niños, o sea, hay una población que son niños que son una competencia, entonces tienen una parálisis cerebral severa en el caso de que afecta toda la respuesta motora. Entonces, existen muchas veces lo que se hace es se generan dispositivos para que justamente puedan operar. Sí, pero entonces ya están teniendo esas experiencias de movimiento. Aunque no sea con la silla de ruedas, ya se están moviendo hacia adelante. Sí, pero probablemente sea distinta en el hecho de cómo poder decidir el movimiento a que sea otro. No sé, te lo planteo como si, No, sí, si claro, eso puede afectar. Es un campo interesante para pensar. Un instante, con respecto a la lengua de signos que decíamos antes, a ver, no hay estudios del estilo de estudios conductuales que yo he dicho, pero sí hay mucha lingüística de la lengua de signos sobre expresión de tiempo. Eso me he olvidado mencionarlo, pero sí lo hay. La lengua de signos tiene el uso del eje horizontal, el uso de atrás adelante, incluso el uso de diagonal a veces, el plano del calendario, contar las semanas, etc. O sea que sí hay mucho uso espacial del tiempo en lengua de signos, pero está descrito lingüísticamente. Estudios donde miren cómo piensan los sordos acerca del tiempo, eso es lo que no hay todavía. Ahora no, yo lo que iba a decir es que no es solo lo que les sucede, sino lo que imaginan. Digo, es como que a partir del progreso de la imagenología, digo, se puede ver como que solo se iluminan cuando es como que la gente que ilumina un trauma, que ha tenido un trauma y piensa en ese trauma, se ilumina de la misma parte del cerebro. Una parte del cerebro que cuando vivió el trauma. Cuando vivió el trauma, por ejemplo. Entonces pienso que no es solo lo que está pasando, sino lo que imagina la relación. Eso con respecto a los niños paralíticos. Sí, eso yo no sé, de verdad que es. Un tema, a ver si el origen por lo menos de la metáfora esta que pone el futuro delante, el pasado detrás, si ese origen está fundamentalmente ligado a tu capacidad de moverte hacia adelante, pues desde luego será interesante mirar gente que haya tenido esa capacidad disminuida o alterada. Hay estudios de gente que se mueve hacia adelante, como la imagen que mostraba, pero lo estaba mirando en la pantalla. Pero gente caminando hacia adelante, por ejemplo, cuando cambia la percepción del tiempo. Hay de percepción del tiempo básico, tiempos muy cortos, sin que afecte el hecho de estar caminando, afecta tu estimación temporal. Pero no sé. Que sí afecta, sí. Y si estás caminando, la reduce. Sí. Sería de esperar. Y algunos de esos estudios, yo no los conozco, algunos de esos estudios le han hecho a la gente andar para atrás. Supongo, yo diría Sería la comparación interesante, debería de aumentarla. y capaz que el eje también cambia un poco. Lo que decían de la gente que los ancestros habían venido al contrario de correr del río. Y eso es lo más seguro de nosotros. ¿No? Porque digo, esas son cosas que lo que se van transmitiendo ancestralmente. Sí, esa, pero bueno, no deja de ser una especulación. Claro, pero es muy probable que si no ve eso. Yo tengo una pregunta, porque no sé, de ignorancia capaz que vos tenés ideas si se han hecho estudios. ¿Se han hecho estudios sobre personas cuando están pensando en el pasado, pensando en el futuro, movimiento ocular? Piensan en el pasado y miran hacia un lugar
vertical y lateral las que puedes mirar. Evidentemente no, la de delante y detrás no puedes estudiarla con esa medida. Y yo creo recordar que había un estudio donde sí veía algo de que la gente que piensa sobre las cosas futuras tendría a mirar hacia la parte derecha de una especie de pantalla blanca, pero sí que le ponían. Un poquito más arriba. Y pasado arriba. Pasados arriba, ¿no? Pasados arriba a la izquierda, tipo, ¿y qué hiciste ayer? Y bueno, es como esa cosa. Eso es de programación de Yo encontré uno hace como mes y medio, se lo envié a Juan. No, ni lo vi en Me detalle. acordás. Ese te lo puedo reenviar. Un poquito más. Yo encontré uno hace como mes y medio, con medidas de anclaje para estas cuestiones. Lo envié a Juan. Si no entré en el detalle de la ciencia. Yo digo que le demos un aplauso a Julio otra vez.